La farmacología de la diabetes puede llegar a ser muy extensa, debido a que es una enfermedad muy común y que se ha estudiado mucho. Por esto vamos a hacer este video en dos partes, explicando en la primera la insulina, la metformina y la pioglitazona, para evitar la confusión al momento de estudiar estos medicamentos. Primero entenderemos la fisiología. Durante el estado de ayuno, la glucosa en sangre se mantiene en niveles normales de 70 a 100 miligramos sobre decilitro, debido a que las células beta del páncreas secretan una cantidad de insulina que es baja, es basal, pero se mantiene. Asimismo, el hígado, a través de la degradación de glucógeno y de la gluconeogénesis, aporta su pequeña cantidad de glucosa para mantener los niveles. Asimismo, el músculo y el tejido adiposo son encargados de suministrar aminoácidos y ácidos grasos que luego se convertirán en combustible celular, excepto para el sistema nervioso central, que solo se nutre de glucosa. Luego, en el estado de alimentación, primero pues ingerimos un alimento, el sistema gastrointestinal lo absorbe y obtenemos glucosa en sangre. Luego se secretan unas hormonas llamadas incretinas, que son extremadamente importantes, por eso las pongo en negritas. Sin las incretinas no hay una buena secreción de insulina. Entonces, una vez utilizadas las incretinas para producir insulina, son degradadas por una enzima llamada DPP4 o dipeptidilpeptidasa 4, que es encargada de desactivar las incretinas una vez que ya se usaron. Entonces, la insulina extra que se secreta hace que 2 horas después en una persona sana tenga una glucosa de menos de 140 miligramos sobre decilitro. Asimismo, el hígado reduce su síntesis de glucosa y más bien capta la glucosa de la sangre. El músculo y el tejido adiposo también captan glucosa para ayudar a mantener los niveles normales. No solo eso, sino aumentar el crecimiento. Es una hormona anabolizante. En la diabetes, específicamente en el caso de la diabetes tipo 2, sucede lo siguiente. El músculo es pequeño y débil. El tejido adiposo es abundante. Y el hígado deja de responder a la misma manera como lo hacía antes a través de la función de la insulina. Eso se conoce como resistencia a la insulina o pérdida de la sensibilidad de la insulina, lo que produce que durante la ingesta de un alimento, asimismo el aparato gastrointestinal absorbe la glucosa, se van a secretar las incretinas, pero muchas veces en menor cantidad, serán inhibidas por la DPP4 y al principio en la diabetes tipo 2, como hay una resistencia, el páncreas secreta más insulina de lo normal, pero con el tiempo las células beta se dañan y luego hay menos insulina, mientras que en la diabetes de tipo 1, de primeras hay poca insulina por la destrucción de las células beta. Por lo tanto, 2 horas después, la persona tiene una glucosa de más de 200 miligramos sobre decilitro y en ayunas de más de 125 miligramos sobre decilitro. Como la insulina no actúa a nivel del hígado, por la resistencia se reduce esta captación de la glucosa y la síntesis de glucosa hepática mantiene los niveles elevados. El músculo y el tejido adiposo tampoco captan de la manera correcta. Incluimos el riñón porque durante la diabetes puede haber una importante filtración de glucosa por la orina y el canal SGLT2 es encargado de reabsorber sodio y glucosa en conjunto. Vamos a limpiar un poco nuestra gráfica para colocar aquí todos los medicamentos antidiabéticos. El primero va a ser la insulina, ya que en la diabetes tipo 1 nos hace falta y en la diabetes tipo 2 muchas veces llega a ser necesaria. Entonces, el número 1 va a ser la insulina. Vamos en sentido de las manecillas del reloj. El número 2 va a actuar a nivel de músculo, hígado y tejido adiposo. Y van a hacer que estos tejidos tengan otra vez su sensibilidad a la insulina como la tenían antes. Reducen la resistencia a la insulina. Estamos hablando de la metformina y la pioglitazona. Luego tenemos a aquellos medicamentos que inhiben el canal SGLT2, es decir, se inhibe la reabsorción de sodio y glucosa. Estos pueden ser, por ejemplo, la dapaglifosina, empaglifosina. Si las incretinas son tan importantes, podemos tratar de hacer acciones similares a ellas, a través de análogos de las incretinas. Un ejemplo es un análogo del GLP-1, que es una incretina, el péptido similar al glucagón 1, y uno de esos ejemplos es el famoso Ozempic. Para ayudar al efecto de las incretinas, podemos inhibir a su inhibidor. Es decir, podemos inhibir a la DPP4. Esos son los inhibidores de la DPP4. También se conocen como gliptinas porque llevan ese nombre. Por último, volvemos a donde empezamos, tratando de ayudar al páncreas a secretar más insulina, a través de secretagogos de insulina, sulfonilurias y gliptinas. ¿Qué veremos en este video? El grupo 1 y 2, insulinas, metformina y pioglitazona. Empecemos con la insulina. La célula beta pancreática va a sintetizar insulina y la va a almacenar en gránulos. Para su secreción serán importantes 3 canales. El primer canal se llama GLUT2 y dependiendo del tejido será GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5, etc. En este caso, el GLUT2 va a dejar entrar a la glucosa en la célula beta. El siguiente canal es el canal de potasio dependiente de ATP. Y por último, el tercer canal es el canal de calcio activado por voltaje, que al momento se encuentra cerrado. El canal de potasio permite que el potasio normalmente salga de dentro de la célula hacia afuera de la célula, y
y el canal de calcio impide que este calcio entre. Entonces, ¿qué va a suceder cuando la glucosa entra a la célula beta? Pues se produce su metabolismo con glucólisis, se incrementa el ATP. El ATP incrementado bloquea el canal de potasio, impidiendo que el potasio salga, es decir, se acumula dentro de la célula. El interior de la célula entonces se hace más positivo y el exterior más negativo. ¿Cómo se llama esto? Despolarización. El canal de calcio por voltaje se activa y el calcio entra a la célula. Esto inmediatamente produce la desgranulación del gránulo de insulina, permitiendo que se vaya la insulina hacia la sangre. Es decir, hemos obtenido la secreción de insulina. Ahora, ¿cómo funciona la insulina? Coloquémonos en una célula que puede ser muscular, hepática o adipocítica y lo que va a suceder es que la insulina activa a su receptor. Esto va a producir la apertura del canal donde estemos, en este caso el GLUT4 en el músculo. La glucosa va a ingresar a la célula y va a sufrir su metabolismo. Ciclo de Krebs, glucólisis, y esto va a producir ATP. Esto, a fin de cuentas, va a producir aumento en el anabolismo, aumento en la lipogénesis y disminución de la gluconegénesis hepática, para poder estar fuertes, crecer, tener un poquito más de grasita. Eso es lo normal. Sin embargo, agregamos una función importantísima. La insulina aumenta la función de la bomba de sodio-potasio ATPasa, que sabemos que se encarga de sacar 3 sodios y meter 2 potasios a la célula. Es decir, aquí estamos viendo cómo el potasio entra a la célula. Por lo tanto, va a servir para el tratamiento de la hipercalemia. Y asimismo, un tratamiento puede llevar a la hipocalemia. Hay que tener cuidado con eso. Una perfusión de dextrosa con insulina es utilizada en el tratamiento de la hipercalemia. La insulina meterá el potasio dentro de la célula, evitando que esté en la sangre, y la dextrosa evitará que la insulina produzca hipoglicemia. Para el estudio nos sirve mucho clasificarlos de acuerdo al tipo de acción, en insulinas ultra rápidas, insulina rápida, insulina intermedia e insulina lenta o ultra lenta. Empezamos con las ultra rápidas, que son la insulina Aspart, Lispro y Glulicina. Estas insulinas se utilizan para bolos, para cuando la persona come, y de una manera fácil de recordarla es utilizando una mnemotecnia que tenga un espartano que está listo para correr y que sufre de diabetes, tiene problema de glucosa. Entonces, Aspart, Lispro y Glulicina. Unas cuantas veces lo recordaremos fácilmente. Ahora, tienen un inicio corto, se toman 15 minutos antes de la comida. Bueno, se inyectan, no se toman. Tienen un pico de acción máximo entre media hora a 1 hora y como máximo 3 horas. Esto quiere decir que en ese tiempo van a tener su máximo de acción y su duración es corta. Tiene de 3 a 5 horas, de 2 a 5 horas. Lo más importante es que inician rápidamente. Por lo tanto, se aplican 15 minutos antes de la comida o inmediatamente después de comer. La persona no puede olvidarse de comer si es que se inyecta estas insulinas. ¿Cuánto se va a inyectar? Ya lo vamos a ver cuando exploremos un ejemplo de uso. Es decir, estas insulinas son las mejores para utilizar en bolos. Luego tenemos la insulina rápida, o también insulina regular, o a veces se conoce como cristalina, coloquialmente. Esta insulina es la clásica, que antes se obtenía de animales y actualmente se obtiene de ADN recombinante. Tiene un inicio de acción más tardado, de 30 minutos, un pico similar y una duración asimisma más prolongada que las anteriores insulinas. Esto quiere decir que se deben utilizar 30 minutos antes de la comida. Y también se puede utilizar por vía intravenosa para casos en hospitalizaciones, por ejemplo, como en la cetoacidosis y en el coma hiperosmolar. Ahora, por su duración más prolongada, pudiera parecer que es algo bueno, pero en realidad las insulinas ultrarrápidas son superiores, debido a que la insulina regular puede llegar a producir más hipoglucemia. La insulina intermedia se trata de la insulina NPH, que tiene esta modificación para que dure mucho más tiempo. Tiene un inicio de acción más tardado de 1 a 1 hora y media, un pico que no es muy alto pero existe, que está a las 4 horas, y una duración de 16 a 24 horas, es decir, podemos usarlo para todo el día. Se puede usar 1 o 2 veces al día como insulina basal, ya no en bolos, es decir, se podrá combinar con las insulinas que se usan en bolo. Lamentablemente, es también más probable que la NPH cause más hipoglucemia que las insulinas lentas y ultralentas. Entonces, las insulinas lentas son 3, la glargina de Temir de Gludec. Estas las podemos recordar, yo las imagino como un glaciar que detiene y destruye un pequeño barco. Entonces, glargina de Temir de Gludec. Repitiéndolo algunas veces, así mismo lo recordaremos fácilmente. Estas insulinas comienzan a actuar en poco tiempo, pero tienen la ventaja de que duran muchas horas, así como el NPH, pero no tienen un pico. Son estables y por lo tanto son excelentes para utilizarlas como insulina basal, ya que no producen la misma cantidad de hipoglucemia como la NPH, por eso son superiores. Entonces tenemos todas estas insulinas. ¿Cuáles son las mejores? Las ultrarrápidas y las lentas y ultralentas. Ahora, ¿cuándo usaremos insulina? La indicación más obvia es la diabetes mellitus tipo 1, ya que hay un déficit de insulina. También la podemos usar en diabetes mellitus tipo 2, pero esto es en caso de que con un tratamiento óptimo, dieta, ejercicio y tratamiento oral, no se cumplan las metas. ¿Cuáles son las metas?
Generalmente, en ayuno, de 80 a 130 es lo que debe tener una persona con diabetes. Y la hemoglobina glicosilada menor a 8 o menor a 7. Menor a 7 en personas jóvenes, fuertes, que puedan tener esa predisposición. Pero en personas mayores, débiles, frágiles, podemos ser un poco menos estrictos. ¿Se puede usar insulina al contar con el paciente la primera vez? Sí, pero depende de ciertos criterios. Por ejemplo, si la glucosa es demasiado alta, mayor a 300 miligramos sobre decilitro, hemoglobina glucosilada mayor a 10, o presenta los síntomas clásicos de diabetes, las 4P, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, ya que la insulina ayudará con la pérdida de peso y al reducir la glucosa en sangre ayudará con los otros 3 síntomas de la diabetes. Ahora, hagamos un ejemplo de un caso óptimo del uso de insulinas. ¿Por qué digo óptimo? Porque a veces no se puede, ya que factores económicos impiden el acceso a la insulina. Entonces tenemos un paciente que tiene 65 años, 70 kilos, un tratamiento óptimo oral, pero tiene una hemoglobina glucosilada por fuera de rango. Utilizaremos insulina de acción lenta 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo o 10 unidades, cualquiera de las dos. Lo siguiente será tener en cuenta la meta de glucosa, por ejemplo 80 a 130. Lo siguiente es incrementar 2 unidades cada 3 días dependiendo de cómo estén en controles y sin hipoglucemia. El máximo es 0.5 unidades por kilo por día, es decir, 70 kilogramos por 0.5 nos va a dar el valor máximo de insulina basal que debe tener. Si necesitamos más de eso porque no se controla, entonces deberíamos incluir las dosis prandiales o en bolos. Hagamos el ejemplo. 70 kilogramos por 0.17, 70 kilogramos por 0.2 unidades, 14, de 7 a 14. Podemos usar un número redondo, 10 unidades de insulina glargina en la noche. Esta persona se toma la glucometría día a día, vemos que está muy bien. Podemos seguir así por meses. Luego, tal vez necesita más. Entonces, digamos que llegamos a la dosis máxima, 70 por 0.5 es 35 unidades al día. Es decir, si necesita más de eso, ya no deberíamos seguir subiendo y darle 40, 50, 60 unidades de insulina basal, sino que ya deberíamos utilizar insulinas en las comidas. ¿Cómo podemos utilizar las insulinas prandiales o en bolo? Podemos utilizar 4 unidades o 10% de la dosis basal en la comida más grande. Siempre es recomendable con las insulinas ir poco a poco aumentando. Y otra estrategia es utilizar la mitad de la dosis basal, mitad de la dosis en bolo. Por ejemplo, si utilizamos una dosis de 0.6, ¿por qué? Porque 0.5 era el máximo, ¿no? Si no, pues seguiríamos con las basales. Entonces vamos con 0.6. 70 por 0.6 es 42. 42 en total en el día, pero dividimos la mitad, 21 basal, 21 en bolos. Pero ojo, no vamos a dar 21, 21, 21, sino que vamos a dar 21 dividido para 3, 7, por las 3 comidas. Entonces la persona utilizaría 21 unidades de insulina lenta, por ejemplo, de Temir, glargina y Gludec, y cada comida, antes de cada comida, va a utilizar una insulina ultra rápida, por ejemplo, Aspar Lispro-Glulicina. De esa manera, esta persona tiene una cobertura adecuada de la glucemia por la insulina. Ahora hagamos un ejemplo de caso óptimo en diabetes tipo 1. Un paciente se puede utilizar 0.4 a 1 unidad por kilogramo por día. Esto incluso nos puede servir para diabetes tipo 2, pero en general, mientras menos usemos, estamos más seguros. Sin embargo, tendremos que ir aumentando. Entonces, como es un paciente con déficit de insulina, vamos a utilizar el reemplazo mitad basal, mitad en bolos. La mitad lenta, mitad ultra rápida. Las metas son las mismas y, por ejemplo, si pesa 60 kilogramos, 60 por 0.4, 24 unidades en el día. La mitad sería 12 basales y 12 dividido para 3 en bolos. 4 en el desayuno, 4 en el almuerzo y 4 en la cena. Se hacen los controles y dependiendo de eso vamos a ajustar. Ahora, ¿por qué este caso es el caso óptimo? Veamos la siguiente gráfica. Tenemos dos ejes, uno horizontal y uno vertical. En el horizontal representa el tiempo del día. La B quiere decir desayuno, mientras más avanza, se acaba el día y vuelve a empezar otro día. Y el eje vertical representa la insulina en sangre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona come, por ejemplo, el desayuno, se aplicó una insulina ultra rápida y fíjense cómo el pico asciende rápidamente, es angosto y luego vuelve a bajar. Llega la siguiente comida, que es el almuerzo. Puede usar una insulina ultra rápida y pasa lo mismo. Así ocurre con la cena, insulina ultra rápida y baja de nuevo. Luego en la noche se aplica una insulina lenta. ¿Qué sucede? Vean cómo no hay un pico, sino que la línea punteada que representa la insulina lenta es plana. No tiene pico. Esto representa que es la mejor situación. ¿Por qué? Porque fíjense cómo el área gris es lo mismo que la secreción natural de insulina. Es decir, si nosotros utilizamos el combo de insulinas lentas más las insulinas ultra rápidas, estamos asimilando lo más posible a la secreción natural de insulina. Por eso es que esto es el caso óptimo. Ahora vamos con un caso de uso de insulinas subóptimo. Es decir, ya no es el mejor, pero a veces es el único que puede existir debido a condiciones económicas. Entonces, empezamos con insulina NPH 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo por día o 10 unidades, de la misma manera que las otras insulinas. Empezamos con la insulina en la noche. 70 por 0.17, 70 por 0.2, 14.
de 7 a 14 unidades. Digamos que empezamos con 7. Cuando se necesita más cantidad de insulina NPH, se va recomendando que tratemos de usar 2/3 de la dosis en la mañana y 1/3 en la noche, debido a que la insulina NPH sí tiene ese pico que no tienen las insulinas lentas. Por eso es que este también es un caso subóptimo. Entonces, haciendo el ejemplo, digamos que esta persona ya inició con una insulina NPH hace un buen tiempo, ya está por una necesidad de 0.5. 70 por 0.5, vamos a utilizar 35. ¿Qué pasa? Si necesitamos 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche, tenemos 35 unidades en el día por 2/3 en la calculadora y asimismo 35 por 1/3 en la calculadora y nos da estos valores. Podríamos incluso redondearlos, tratar de hacer 25 y 10, tal vez para la simplicidad del paciente. Pero una vez que necesitemos más de esto, de nuevo, será recomendable el uso de las insulinas prandiales o en bolos. En este caso, si tiene la suerte de utilizar insulinas ultra rápidas, son mejores que la insulina rápida regular. Y aquí la explicación de por qué este es el caso subóptimo. Tenemos el mismo gráfico con el eje vertical, la insulina, el eje horizontal, el tiempo. Al principio, el desayuno, pasa el tiempo, vuelve el desayuno, empieza otro día. Y en el eje vertical la insulina, como dijimos. Entonces, pasa lo mismo, tenemos las comidas, desayuno, almuerzo, cena y hora de dormir. En este caso ya no vamos a utilizar las lentas y ultra rápidas, sino la insulina regular y la NPH. Vean cómo el pico de la insulina regular es alto, pero es más ancho y llegamos a ver incluso que se solapa una insulina con la otra por esa duración prolongada. Entonces el pico es más ancho y no solo eso, sino que la NPH no es plana como en las insulinas lentas, sino que tiene este pequeño pico. Esto es lo que hace que estas insulinas no sean las óptimas porque pueden tener mayor riesgo de hipoglucemia. Incluso podemos ver en este gráfico del Harrison edición 20 cómo utilizan la insulina NPH 2 veces al día y solo 2 bolos de insulinas rápidas. Bueno, en este caso podemos ver cómo han utilizado insulinas ultra rápidas en rojo y en línea verde punteada la insulina regular, por eso es más ancha. Entonces, en este caso se utiliza la NPH en la mañana, pero como tiene ese pequeño pico a las 4 horas, no están utilizando una insulina rápida ni ultra rápida en el almuerzo. Es decir, ¿por qué? Porque la insulina ya comienza a hacer efecto la NPH en ese periodo de tiempo. Asimismo, la persona pues no debe olvidarse de comer. Esto lamentablemente aumenta el nivel de complejidad incluso para los médicos. Por lo tanto, asimismo, esto es un caso subóptimo. En este caso, debemos tener mucho cuidado en explicarle bien al paciente para que no se sobredosifique la insulina, ya que esto puede producir hipoglucemia. Dentro de los efectos adversos, el primero y más obvio es la hipoglucemia, que debemos tratar de evitarla. Si una persona tiene 3 días de normoglicemia y un día de hipoglucemia, nuestro enfoque debe ser en reducir esa hipoglucemia. Debemos ser menos estrictos porque la hipoglucemia es peor que la hiperglucemia. También el aumento de peso es un efecto esperado, ya que la insulina es una hormona anabolizante. Por parte del tejido adiposo, debido a las inyecciones repetidas, puede producirse lipodistrofia, es decir, alteración del tejido adiposo, con reducción en su tamaño o aumento en su tamaño, la lipoatrofia y la lipohipertrofia. Por último, debemos tener en cuenta que la enfermedad renal crónica hace que debamos reducir las dosis de insulina, ya que la insulina es metabolizada principalmente por el riñón. Y como la diabetes es una de las principales causas de enfermedad renal crónica, eso es algo que probablemente tengamos que hacer en algún momento. Reducir las dosis de insulina para evitar la hipoglucemia en la enfermedad renal crónica. Luego de hablar de la insulina, vamos con los medicamentos que ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina. El primer grupo son las biguanidas, que su mayor representante es la metformina. Básicamente se trata de la metformina. ¿Cómo actúa la metformina? Ubiquémonos en una célula hepática o muscular. La metformina, al entrar a la célula, va a actuar en la mitocondria inhibiendo la cadena respiratoria, aquella que producía ATP. Entonces el ATP disminuye y esto por mecanismos moleculares va a aumentar la captación de glucosa y disminuir la gluconeogénesis, por lo cual permite un control de glucosa, pero sin producir hipoglucemia. Esto es muy importante, ya que las insulinas sí pueden producir hipoglucemia. Las indicaciones más claras de la metformina es básicamente todo. La metformina es la primera línea en la diabetes tipo 2. Incluso lo podemos encontrar en combinaciones con sulfonilurias como la glibenclamida, con inhibidores del SGLT2 como la dapaglifosina, con inhibidores del DPP4 como la sitagliptina. La metformina verdaderamente es muy buena. Tiene presentaciones de 500, 850 y 1000 miligramos y también la podemos encontrar como liberación inmediata y también de liberación extendida, que se usa 2 veces al día únicamente. Como inicio podemos utilizar la metformina en dosis de 500 miligramos 1 o 2 veces al día, que luego iremos incrementando hasta tener una dosis máxima de 2550 miligramos al día, que es un número como extraño. Básicamente quiere decir
que son 850 cada 8 horas, porque 850 por 3 es 2550. Esa sería la dosis máxima. En el caso de la presentación de liberación extendida, existe la dosis máxima de 2000 miligramos al día. Como viene de 1000, serían 1000 dos veces al día. Básicamente, la metformina es la mejor opción para iniciar. Y podemos luego irla combinando con las otras opciones que acabamos de ver. Tiene una semivida de 4 o 5 horas y por eso se utiliza varias veces al día. Por último, su eliminación es casi exclusivamente por vía renal. Parece que la metformina es casi perfecta, pero tiene varios datos importantes que ya los vamos a ver en sus efectos adversos. El primero es la reducción en el metabolismo de la vitamina B12. Lo podemos recordar con este dibujo, que tiene en una gorra la palabra o las letras B12. Por lo cual deberíamos suplementar esto en caso de haber una deficiencia en sangre. Tendríamos que evaluarlo de vez en cuando. Este niño se está tomando una leche porque uno de los efectos principales más graves es la acidosis láctica, producida por esa inhibición a la mitocondria que veíamos en su mecanismo de acción. Esto no es muy común, pero puede pasar y tenemos que tener precaución cuando existe sepsis, insuficiencia cardíaca, hepática o renal, razón por la cual muchas veces la metformina se suspende en las hospitalizaciones por estas causas. En su camiseta tiene el número 30 porque está totalmente contraindicado si la tasa de filtración glomerular es menor a 30, es decir, tiene excelentes beneficios, pero si el riñón ya no puede más, debemos suspender la metformina. La metformina no se da para siempre. Si ya el riñón falla, debemos suspender. Por último, le duele la barriga porque es el efecto más común de la toma de metformina. El dolor abdominal, náuseas, diarrea, vómito. Pero estos efectos suelen ser transitorios, luego se van espontáneamente. El último fármaco que aumenta la sensibilidad a la insulina pertenece al grupo de las tiazolidinedionas, que básicamente son la pioglitazona y la rosiglitazona. Estos medicamentos actúan de la siguiente forma. De nuevo nos colocamos en una célula hepática o muscular o adipocítica, principalmente adipocítica en el caso de estos fármacos. La pioglitazona entra y actúa a nivel del núcleo por un receptor llamado receptor activado por proliferadores de los peroxisomas gamma. Un nombre algo pintoresco, pero básicamente hace cosas similares a la metformina. Aumenta la captación de la glucosa, disminuye la gluconeogénesis y tiene como efecto curioso el inhibir al factor nuclear kappa beta, que si no han visto el video de corticoides, ahí explico cómo funciona esta vía. Luego, entonces, reduce la inflamación hepática en la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, que antes se conocía como esteatohepatitis no alcohólica, es decir, aquella inflamación hepática no causada por alcohol, pero tampoco por virus hepatitis C, hepatitis A, hepatitis B, por enfermedad de Wilson, por el VIH, sino causado por una disfunción metabólica, algo muy típico que puede pasar en la diabetes. Y esta es una de sus principales y casi únicas indicaciones de la pioglitazona y rosiglitazona, por ciertos efectos adversos que ya vamos a ver. Se utilizará entonces en este caso. Entonces quedamos que el uso de la pioglitazona es casi exclusivo de la esteatohepatitis no alcohólica o que actualmente se conoce como esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica únicamente. Vienen presentaciones de 15 miligramos, se suele iniciar con 15 a 30 miligramos una vez al día. Como dosis máxima, 45 miligramos al día. El metabolismo es hepático y por lo tanto es útil en insuficiencia renal. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si existen otras hepatopatías, no se debe usar, no está indicado. Por esto es que sus efectos adversos son los siguientes. Uno, puede inducir aumento de peso, pero no un aumento de peso estándar, sino que aumenta la reabsorción de sodio y agua, aumentando la cantidad de edemas. Por lo tanto, no tiene buenos efectos en caso de insuficiencia cardíaca. Si hay insuficiencia cardíaca, no deberíamos usarlo. Asimismo, se ha visto que puede incrementar el riesgo de cáncer de vejiga. Entonces, ante un historial de cáncer de vejiga, no deberíamos usarlo. También aumenta el riesgo de fracturas y de osteoporosis. Son por estos efectos adversos que la pioglitazona no se utiliza mucho. Si lo utilizamos, probablemente la prescriba un gastroenterólogo o endocrinólogo. En resumen, en este video estudiamos a las insulinas, la metformina y la pioglitazona. Las insulinas sirven para la diabetes mellitus tipo 1 y para los casos de diabetes mellitus tipo 2 que no han sido controlados con medicación oral. La mejor combinación es la insulina ultra rápida más insulina lenta, más que la NPH y la regular. Y debemos tener en cuenta que en caso de insuficiencia renal tenemos que reducir la dosis para evitar la hipoglucemia. La metformina es la número 1, es la más accesible y es muy buena, pero debemos tener en cuenta sus efectos adversos, que no son muy comunes, pero que son potencialmente peligrosos, como la acidosis láctica y que está contraindicado si la tasa de filtrado glomerular es menor a 30. Por último, la pioglitazona es útil en casos de esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, antes conocida como esteatohepatitis no alcohólica. Y debido a sus efectos adversos, no es muy utilizada, pero será útil en esos casos.
Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de utilidad. Y recuerden que esta es la parte 1 de los medicamentos antidiabéticos, ya que no queríamos hacerlo tan largo. En el siguiente episodio vamos a hablar de los inhibidores del SGLT2, de los análogos de GLP-1, donde está el famoso Ozempic, y de los últimos medicamentos que nos quedan. Muchas gracias, hasta la próxima.